Amén. Muy bien. Gracias. Feliz Día del Padre a todos. También a los que están en nuestra transmisión en vivo. Estamos teniendo ahí un poquito de problemas en Facebook, pero está conectado en YouTube. Así que esperemos que se estén conectando a la transmisión en YouTube. Muy bien. Pues hoy va a ser un tema muy sencillo, muy práctico, que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra? Amén. Y es algo muy, muy interesante. Estas semanas hemos estado hablando acerca de la importancia de ser edificados, el cómo edificar y cómo edificarnos, ¿verdad? Y Dios está buscando no solamente el hecho de construir nuestras vidas sobre cimientos que tienen que ver con una persona, sino tiene que ver con la persona de Cristo, tiene que ver con la persona del Padre. Jesús al momento de morir abrió el camino para que tú y yo pudiéramos tener relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Y una de las cosas importantes para que tú y yo seamos edificados es tener relación con nuestro Padre Celestial, que no es complicado. Nos dio la gracia, nos dio el favor, nos dio la misericordia al decir consumado es, y entonces tú y yo desde entonces tenemos la oportunidad de poder tener esta relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Y hoy más que nunca en todas las temporadas o épocas de la tierra o de la historia, hoy más que nunca hay una necesidad de padres en nuestra sociedad, pero una necesidad de buenos padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy estamos pasando por circunstancias tan complicadas donde la ideología de género, donde el aborto, donde todas estas cosas que estamos viviendo en una manera muy, muy, muy fuerte en todas las naciones, es el hecho de una falta de buenos padres y una falta de una identidad paterna y una identidad materna, ¿verdad? De una buena identidad. Y esta parte es muy necesaria en nosotros. Y quiero que vayas conmigo rápido al Salmo 127, por favor. Salmo 127, por favor. Quiero que leas conmigo estos 5 versos que son muy importantes para que nosotros podamos ser buenos padres. Y hoy vamos a hablar de características de un buen padre. Y quiero que veas tú esto que empieza diciendo este salmo, que es un salmo de Salomón. Y dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Y habla de una parte importante, de una necesidad de Dios para que cada uno de nosotros seamos buenos padres. Es bien importante el ver, dice, si el Señor no está en nosotros, si el Señor no está en nuestras vidas como una prioridad, es en vano el construir e edificar mi casa. Porque si mi vida como varón, si mi vida como padre no está cimentada en aquel que lo dio todo por mí, va a ser bien difícil que yo pueda enseñarle a mis hijos a que puedan ellos hacer lo mismo que me han visto hacer a mí. ¿Me estoy dando a entender? Y a veces estamos cuidando demasiado, y en vano, si el Señor no es quien guarda, en vano, aunque pongamos todo un ejército a orar por la vida de nuestros hijos, va a ser en vano, porque no es algo que yo estoy guardando. ¿Sí me estoy dando a entender? Y por eso hoy en día es bien importante esta necesidad apremiante de tener buenos padres. Porque en medio de toda esta parte, el ser edificado como papá es lo más importante para la vida de tus hijos. A tus hijos no les interesa si cambiaste de puesto, a tus hijos no les interesa si aumentaste los recursos, a tus hijos no les interesa si volviste a sacar un título universitario. Lo que les interesa a tus hijos es que tú y yo estemos en los momentos más importantes de toda su vida.
Y esa es la importancia de este tiempo, donde tú y yo necesitamos que haya entender esta necesidad de Dios para que cada uno de nosotros seamos buenos padres. Es importante seguir las instrucciones para poder edificar un hogar saludable. Y fíjate cómo continúa diciendo la palabra aquí en el verso 2. Dice, es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana, ¿hasta cuándo? Tarde en la noche, y que te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso ¿a quién? A sus amados. ¿Cuántos amados de Dios hay aquí? Y entonces dice, es inútil todo el trabajo que haces. Tú necesitas descansar en mí. Yo te he dado la capacidad para que hagas y desarrolles un trabajo, pero eso no lo es todo. Tú necesitas descansar en mí, porque si yo te doy el trabajo y yo te doy esta oportunidad de que puedas ser bendecido, ¿qué podrá hacerte falta? Nada, porque el Señor es quien te sustenta. Amén. Esto no estoy hablando de que entonces no trabajes, no, esfuérzate trabajando, haz lo que te toca hacer, pero de nada sirve que te esfuerces y te esmeres y te des todo para que tu familia tenga lo mejor, si tú y yo no descansamos en el Señor. ¿Estamos? Entonces fíjate qué importante y qué bendición es el hecho de seguir instrucciones de parte de Dios. Verso 3. Los hijos son un regalo del Señor. Di conmigo, yo tengo unos regalos, ¿verdad? Los hijos son un regalo del Señor y son una recompensa de su parte. Tú crees que merecías tener hijos, tú querías desear tener hijos, pero no son tus hijos, son un regalo de Dios. Son una recompensa porque algo vio el Señor que hiciste bien. Por eso tienes hijos. No porque decidiste tenerlos y no porque programaste tenerlos, sino porque Dios dijo, le voy a regalar esto, le voy a dar una recompensa, porque es un buen padre, le voy a dar esto, porque va a saber cómo educarlo, él sí va a saber. Y tal vez podemos ver hacia atrás en nuestro pasado y decir, santo Dios, yo no sé qué rayos he hecho todo este tiempo, hay tanto que me falta por hacer. Y es algo muy muy interesante, el que tú puedas a lo mejor de cierta manera poder evaluar todo el desarrollo que has tenido a lo largo de tu vida con tus hijos, haciendo preguntas específicas, ¿verdad? Acerca de, si yo el día de hoy yo muriera, ¿con qué te quedarías de mi persona? Y te aguantas a lo que te digan, o a lo que no te digan. Porque tú y yo a veces tenemos perspectivas de qué es lo que nosotros quisiéramos que se quedara en ellos. Pero ellos tienen una perspectiva totalmente diferente. Y en medio de todo lo que hemos vivido, son cuestiones donde me hace a mí saber la necesidad apremiante que hay en el corazón de mis hijos. El regalo que Dios me dio y la recompensa que Dios me dio, no solamente es para sentirme el papá de los pollitos, sino es el hecho de poder cuidar el corazón de ellos. Dios me dio una recompensa para poderla cuidar. Dios me dio un regalo para poderlo cuidar. No lo dio solamente para que creciera como la hierba en el campo, ahí por sin ningún lado y sin orden y toda despeinada y greñuda, sino que tuviera un orden y que fuera como una espiga de trigo, dorada, brillante y nutritiva. ¿Estamos bien hasta acá? Es Día del Padre. ¿Por qué no se alegra? ¿Porque es Día del Padre? ¿O qué onda? Versículo 4, fíjate. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Qué importante es esto. Los hijos que le nacen a un hombre joven son comparados como una flecha en manos de un guerrero. Y mira, no es casualidad que cuando estás pequeño tu papá es tu héroe. Y lo ves como dices, mi papá lo puede hacer todo. Y cuando le preguntas a un niño acerca de su papá es su todo. ¿Por qué? Porque mi papá hace esto. Y luego están los pleitos. A mí tocaba pelearme con un chiquillo porque decía que su papá era mejor que el mío.
Y dice, no, mi papá es ingeniero. Pues el mío es químico. Ah, pues el tuyo es químico, sí, pero el tuyo no podría existir sin que hubiera un ingeniero. Y total que siempre había un pleito por el hecho de saber que nuestro papá siempre es el mejor, es un héroe. Ah, pues mi papá arregla esto. Ah, pues mi papá arregla el otro. Ah, pues mi papá hace esto. Ah, pues mi papá hace el otro. Y siempre había un pleito en esta situación. Yo me acuerdo que una vez casi me agarro a golpes con ese chiquillo porque me desesperó. Quería ganarme. ¿Qué le pasa? No hay otro como mi papá. Y cuando nosotros nos damos cuenta, no es el hecho de que seamos los fuertes siempre y que nos vean fuertes y todo, sino como unos guerreros. Dios te hizo un guerrero. ¿Sabes para qué te hizo un guerrero? Te hizo un guerrero para cuidar de tus hijos, para pelear por tus hijos, para no dejarlos que se vayan por un lado equivocado. Necesitas pelear. Y Dios te hizo un guerrero y ¿sabes? Y los hizo como flechas. ¿Los hizo como qué? Hizo a tus hijos como unas flechas. ¿Y sabes por qué los hizo como unas flechas? ¿Y sabes por qué te hizo un guerrero? Porque un guerrero tiene la capacidad y la habilidad para saber cómo dirigir y cómo manejar un arco. Un guerrero siempre sabe cómo utilizar todas las armas y las herramientas a fin de poder construir y edificar lo mejor para la vida de sus hijos. Por eso dice que son comparados como flechas. Y cuando tú y yo estamos edificando la vida de nuestros hijos, es el hecho de poder capacitarte para poder estirar ese arco que no se dobla y que puedes darle la dirección necesaria a tus hijos. No es la cosa a dónde quieres que ellos vayan, sino apuntarlos hacia el propósito de Dios y lanzarlos y ser tan certeros para que ellos puedan establecer el reino de Dios y su justicia donde quiera que ellos están. Por eso esta parte es bien importante. Qué importante, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Así que todos los varones aquí, todos los que son papás, son guerreros. Y necesitamos dar la dirección correcta a nuestros hijos. Y yo sé que a veces la flecha es terca. Y la flecha se quiere doblar. Y la flecha dice, yo no quiero ir para allá, yo quiero ir para acá. Pero en medio de todo eso es el hecho de no solamente pelear y luchar y decir y te aguantas porque yo soy tu papá y te callas. No, es el hecho de darle dirección. Porque ¿cuántos de nosotros hemos sido instruidos en este sentido donde decir tú te callas y haces lo que yo te digo porque yo soy tu papá? ¿Hay alguien aquí? Hijo, mano, qué bueno que no soy el único. Y a veces tuvimos que enderezarnos porque teníamos que enderezarnos, pero no con una dirección. De tal manera que ahora vemos a las recompensas y los regalos que Dios nos dio y los educamos de la misma manera en cómo nos educaron a nosotros. Pero nunca es tarde para poder enmendar el camino y permitir que el Señor nos dé la dirección para edificar la vida de nuestros hijos. Gracias por su entusiasmo. Hoy es un buen día que tú y yo nos levantemos para ser esos hombres que Dios tiene necesidad. Hoy estamos aquí para levantarnos para ser esos padres que Dios tiene necesidad que se levanten a fin de que esta sociedad que no toma en cuenta a Dios ni sus principios para guiarse y que está condenada al fracaso, que está condenada a la destrucción, sea totalmente revertido y que haya hombres y mujeres que puedan establecer el reino de Dios y su justicia y puedan ser revolucionarios en cada lugar donde ellos están. Amén. Gracias por su entusiasmo. Verso 5, fíjate qué importante es este versículo. Qué feliz, ¿qué? Y aquí le vamos a dar sentido al día del papá. Porque hoy, hace rato platicaba con un hermano y me dice, ¿ya vio las compras de pánico por el día del padre? Le dije, sí. Y le digo, no lo he visto, ¿en dónde salió? Dice, no, pues es que las tiendas están vacías. Nadie fue por nada. Todo está completo. Pero hay una felicidad que más allá de celebrar al Día del Padre, y hay muchos memes y hay muchas cosas que denigran la parte paterna. ¿Sabes por qué? Porque no hay una figura correcta. Pero hoy le podemos dar gracias a Dios que Él nos muestra una figura correcta.
de cómo es nuestro Padre Celestial y qué felicidad es el hombre que tiene a cada uno de sus hijos. Y el hecho de ser feliz y nada más por eso. A veces no somos tan felices porque sentimos que nos hace falta hacer algo más. Hay insatisfacción. Y aquí esto es bien importante que tú y yo nos demos cuenta. Dios nos hace ser felices. ¿Dios nos hace ser qué? Amén. Y dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ¿qué? De hijos. Y pues yo nada más tengo 2. Pero tengo la aljaba bien llena porque sé que a donde ellos van a ir, ellos van a causar una revolución. Yo admiro la vida de mi hermano Vicente, que tiene una gran tribu. Miro los que tienen de 3 en adelante, la tribu de Abner, la tribu de Vicente, ¿verdad? Y digo, Dios llenó la tribu de Aldo, ¿verdad? No se me iba a ir, no se me iba a ir. Pero imagínate, o sea, qué importante es todo esto. Y si Dios lo permitió, es con el fin de hacerte saber. La tribu de Carlos también tiene 3, Carlos. La tribu de Carlos, no se me iba a ir, Carlitos, no se me iba a ir. Pero fíjate, Dios te dio esa capacidad para poder edificar la vida de todos esos hijos. Y a veces nosotros no tenemos esta felicidad por decir, hijo mano, pues ahí viene otro kinder, otros pañales, otra universidad, otro esto, otro el otro. Y bueno, Señor, pues gracias porque pues es una bendición. No podemos decir que no es una bendición porque es la bendición. Pero realmente a veces no nos da mucha felicidad que digamos. Y dice la palabra, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba, su casa llena de ellos. Dice, no, fíjate qué importante es el hecho de tener hijos, porque no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Y hoy estamos tan necesitados de enseñar a nuestros hijos que a veces no supimos qué hicimos y nuestros hijos nos hacen producir vergüenza. Y qué tristeza, porque la idea de tener hijos es que nadie pueda avergonzarte por el hecho de cómo los educaste. Cuando tú y yo los educamos bajo los principios de la palabra de Dios y los edificamos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, no hay nada que pueda hacer que tus hijos te avergüencen. Cuando hay una corrección correcta, no como nos enseñaron muchas veces a nosotros, de decir y se calla, porque usted es hombre y no chilla, porque los hombres no lloran, y usted no esto, y usted no el otro, y algún día va a tener una familia y la va a tener que mantener, y órale, y dele, y esto, y sin dirección, y sin nada, nomás ahí como a la buena de Dios. Yo sé que eso no les pasó a ustedes, pero muchas cosas así suceden, donde se nos quita la felicidad y ya lo tomas como dices, pues ya sabía que venía, pues era parte de todo esto. Y entonces se pierde esta parte, se pierde esta parte de tener una identidad correcta paterna. Entonces la relación con un hijo con su padre es muy importante. Di conmigo, la relación con mis hijos es importante. Hoy en día los teléfonos móviles, las redes sociales y todo lo que está alrededor, las redes de televisión y de todo lo demás, están produciendo una distracción con el hecho de saber que sentarte con tus hijos ahí es pasar tiempo de calidad con tus hijos. Cuando de qué hablaste, no hablaste de nada. Todos se rieron, pero nadie platicó nada. Y esto es bien importante porque se ha perdido esta necesidad de tener relación. ¿De tener qué? De ser intencionales, de ser personales, de tal manera que esto mismo se refleja en el reino espiritual. En el reino espiritual ya no tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Queremos sentarnos en la iglesia y que Dios haga lo que tenga que hacer. Todos nos reímos con Dios y jiji jajaja y esperamos que Él nos bendiga. O simplemente nos sentamos y nuestra relación solamente es de pedir, oye pa, necesito material, oye pa, necesito esto, oye pa, necesito ropa, oye pa, necesito acá, oye papá, necesito que me lleves a esto, papá, necesito que me lleves al otro. Y nuestra relación se basa en las actividades que cada uno de nosotros tenemos, pero la relación que realmente es necesaria es la relación interpersonal, donde tú sepas cómo está el corazón de tu hijo o de tu hija. Y eso es algo a lo que este mundo nos ha orillado, a dejar nuestras vidas relacionales con la familia
a simplemente pasar tiempo con la familia entretenidos. Este mundo nos ha llevado a la nueva etapa del entretenimiento. Hoy todo es más sencillo, hoy todo te entretiene. Si te aburres, cámbiate de plataforma. Si te aburres, cámbiate de canal. Si te aburres, cámbiate de teléfono. Si te aburres, cámbiate de esto. Y todo te lleva a un cambio porque todo tiene que ver con entretenimiento. Y hemos dejado la vida relacional a un lado. Y hemos visto muchas imágenes donde hacen alusión a la parte donde está la familia en la mesa y todos estaban conviviendo, y ahora está toda la familia en la mesa y está la comida ahí servida y todos están en su celular. ¿Alguien ha visto esa imagen que anda circulando por ahí? Y es muy triste y todos decimos, ay, qué triste, pero ¿qué estamos haciendo para solucionar ese problema? Es que es la modernidad, sí, pero la modernidad no debe de quitar los valores y los principios que Dios ha establecido para generar una buena identidad paterna. ¿Estamos? Entonces la relación con mi hijo es más importante. Di conmigo, la relación con mis hijos es más importante. Y hay 5 características de un buen padre. No sé cuánto me faltan 15 minutos. 5 características, de a 3 minutos por cada una. ¿Está listo? 5 características para ser un buen padre. Número 1, un buen padre siempre está presente. Un buen padre siempre está presente. La ausencia puede ser dolorosa en la vida de un hijo. La ausencia puede ser la razón, por la razón que sea, pero aún así es dolorosa. Tal vez fue una pérdida, tal vez perdiste a tu papá, tal vez tu papá se fue, se divorciaron tus padres, te quedaste solo con tu mamá o te quedaste solo con él, pero sigue siendo un padre ausente aún estando ahí. Entonces la presencia de un padre ausente, el que está pero no está, a lo mejor está ahí contigo pero no está contigo, y eso produce un dolor inmenso en el corazón. Que aquel que no se interesa ni sabe qué pasa en el corazón de sus hijos es una persona que es ausente, un papá ausente, una mamá ausente o padres ausentes que están solamente en el trabajo, y para darle lo mejor a los hijos, pero los hijos no quieren que le des lo mejor de tu trabajo, quieren que le des lo mejor de tu vida. Hoy estamos necesitados de hombres y mujeres que produzcan legados. Dios está necesitando hombres y mujeres que produzcan legados, hombres que estén estableciendo el reino de Dios. ¿Para qué? Para que cuando tú no estés, el camino de ellos no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino puedan permanecer firmes en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y esto es bien importante. Es una bendición enorme que haya un equilibrio entre los roles de padre y madre. Nuestra sociedad ha llevado a un punto donde el machismo y el matriarcado ha cobrado pesos importantes en nuestras familias. No lo estoy diciendo que en todos, porque a lo mejor en tu caso a lo mejor ha habido balance, pero a veces fue más predominante todo lo que decía la mamá, y todo lo que decía mamá, eso era lo que se hacía, o todo lo que se decía papá, nadie podía decir otra cosa. Entonces el machismo y el matriarcado cobraron un peso tan importante donde no se distinguía bien realmente cuál era la figura paterna y cuál era la figura materna. De tal manera que crecimos con roles equivocados, que al momento de formar una familia empezamos a crear estos patrones dentro de la familia. Y muchos de los divorcios que hoy en día vemos tienen que ver por estas situaciones donde no hubo una identidad correcta, porque ahora cada uno quiere mandar. Y los pleitos son a ver quién gana, porque hay un poderío impresionante, una autoridad impresionante que aprendieron a llevar a causa de estos ejemplos. Y entonces quienes son afectados son las siguientes generaciones, porque ya lo que ves ya no es un matriarcado o un machismo, sino una mezcla de ambos y un conflicto tan fuerte que hace que las vidas se quebranten. Y entonces cuando hay una ruptura, entonces los hijos crecen sin una identidad propia porque siempre hubo un pleito. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces hay una bendición en el hecho en que haya un equilibrio entre las responsabilidades o entre los roles del papá y mamá. Y cada uno debe adquirir su función. Tú como papá no nada más estás para suplir el chivo. Y tu mamá no está solamente para poder administrar la casa.
hay muchas cosas que necesitan hacer integrales y funcionar como un equipo. De tal manera que puedas proveerle a tus hijos no nada más el hecho de economía y recurso y todo lo que necesitan, sino la identidad que necesitan de saber que pueden tener un buen matrimonio. De cómo realmente ser familia. Y eso es lo más importante. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, hoy más que nunca necesitamos tener comunicación con nuestros hijos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca la tecnología se ha hecho la enemiga mortal de la comunicación entre las familias, como lo platicamos hace un rato. Y eso nos convierte en padres ausentes, donde estamos más preocupados en qué está sucediendo en otras partes del mundo que en lo que está sucediendo en el corazón. Y luego cuando brotan ciertas actitudes en nuestro hijo, dijimos, ¿qué pasó? Porque nunca nos dimos cuenta a causa de estar distraídos con otras situaciones. ¿Estamos? Pero hoy es un día donde Dios nos va a renovar. Número 2, se capacita para ser un buen padre. Un buen padre se capacita para ser un buen padre. Y esta es la parte donde Dios nos enseña a que a través de cada prueba y cada dificultad Dios está encargándose de capacitar nuestra vida para ser cada vez mejor. El reconocer nuestros errores como papás delante de nuestros hijos no te hace quitarte tu autoridad, te da más autoridad porque reconocen que hay una humanidad en ti, que no siempre eres perfecto, que en momentos tienes debilidades y que tienes la capacidad de enmendar el daño. El problema es que como hombres nos enseñaron a no mostrar nuestras debilidades y que los errores no eran nuestros errores, eran errores de todos menos de nosotros. Pero hoy en el principio de integridad del Señor, la integridad tiene que ver con el hecho de cambiar mis errores y hacerle enseñar a mis hijos que puedo tener errores, pero no me quedo en el error de la culpa, sino que me levanto y puedo ir, aunque a lo mejor con vergüenza, puedo decir, ¿saben qué? Discúlpenme, fallé. Y enseñarles cómo restituir ese daño y no solamente pedirle perdón, bueno ya pasó, vámonos, lo que sigue. No, enseñarles a que en medio del error hay una enseñanza. ¿Estamos? Y esa es parte de la capacitación. Y aunque muchos de nosotros hemos aprendido por imitación, nosotros necesitamos urgentemente traer esto valioso a la vida de nuestros hijos. Tus errores y el aprendizaje que tú estás teniendo son parte de un tesoro valioso para tus hijos. ¿Cómo mis errores van a ser valiosos? Sí, cuando tú enmiendas el error y le enseñas a tus hijos cómo enmendarlo, para ellos es un valor. ¿Por qué? Porque cuando enfrenten dificultades y problemas no van a huir de ellos, sino van a enfrentarlos y aunque fallen van a saber cómo restituir el daño para que la gente pueda saber que ellos son confiables. Hoy en día se necesita gente confiable en la sociedad. Hoy más que nunca se necesitan hombres y mujeres confiables en la sociedad. Y esos van a ser tus hijos y mis hijos. Amén. Y lo que necesitamos hacer de esto valioso es que ellos puedan reproducirlo. Entonces, hay cosas que necesitamos reaprender. ¿Cosas que qué? Necesitamos reaprender, ¿verdad? Hay un dicho que escuché de alguien hace tiempo y que dice más o menos así: chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Alguien lo ha escuchado? Cuando lo oí me dio mucha risa, ¿verdad? Pero dicen, chango nuevo no aprende maroma nueva. Claro que sí, Dios te dio la capacidad, no importando tu edad, de aprender cosas nuevas. Todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Y Dios nos está capacitando para reaprender a hacer ciertas cosas que el pasado nos hizo hacer mal y que empezamos mal en nuestra vida como padres. Pero hoy es el buen día para poder correr a la gracia de nuestro Padre Celestial, abrazarnos de ello y poder corregir todo aquello que estaba en desorden. ¿Sabes? Porque nuestro objetivo en esta tierra es mejorar las generaciones, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestro primer hijo y a veces van y lo ven y dicen, uy, mijo, pues se trataba de mejorar la raza. ¿Alguien ha escuchado eso? Son bien sinvergüenzas esas personas.
¿verdad? Hijo, mano. Pero ya se compondrá. Ya se compondrá. Pero ¿sabes una cosa? Por encima de las características físicas, escucha bien esto, tú y yo vamos a mejorar la raza. Tú y yo vamos a mejorar las generaciones. Porque tal vez en nuestras generaciones no estaba Cristo Jesús, pero en tu generación sí está Cristo Jesús, el dador de la vida, el dador de todo el amor y toda la gracia que necesita esta tierra para salir de su pecado y voltear sus ojos a Él. Tú tienes profetas en tu casa. Anuncien el reinado de nuestro Señor Jesucristo y anunciar el arrepentimiento genuino para que otros vengan a la presencia de Dios. Gracias por tu entusiasmo. Hay algo bien importante en todo esto. Me quedan 5 minutos y me faltan 3 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Bienaventurado el padre que tiene una relación con Dios y que pide sabiduría al Señor para que guíe a sus hijos. Qué importante es todo esto. ¿Por qué? Porque entonces esa preparación va a generar que mis generaciones puedan ser mejores generaciones. Amén. Número 3, cuida el corazón de sus hijos. Un buen padre cuida el corazón de sus hijos. ¿Cómo estamos cuidando el corazón de nuestros hijos? ¿Con el hecho de no decirles que no se enamoren? ¿Con el hecho de no decirles que no es el tiempo? ¿O cómo realmente estás cuidando el corazón de tus hijos? ¿Sabes? Hay veces que nuestros hijos están queriendo tener relaciones de noviazgo antes de tiempo. Y el problema no es que haya despertado en ellos el deseo de querer estar con alguien. ¿Sabes cuál es el problema? Ese no es un problema que quiera tener o entablar una relación de noviazgo. Ese no es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que haya una ausencia de ti o de su madre dentro de su vida. Y tú y yo tenemos que buscar primero eso, porque si le es más importante eso que el pasar tiempo en casa, hay algo que yo tengo que ir y resolver. ¿Cómo estás cuidando el corazón de tus hijos? Y eso es una pregunta que me he hecho todos estos días, porque hay cosas que he obviado y que porque siento que están conmigo ellos entienden cosas. Hijos, y hoy les pido perdón si no he sabido cómo cuidar su corazón, pero hoy le pido a mi Padre Celestial que me enseñe cómo cuidar sus corazones, porque sé que sus corazones son valiosos para establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendar muchos errores que he cometido a lo largo de sus 13 y 15 años. Y que el Señor me ayude. Y a lo largo de la Biblia podemos ver varios ejemplos de errores como padres que hemos tenido, de no enmendar las cosas a tiempo y de no cuidar el corazón de nuestros hijos. El primero de ellos es Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca, si tú te acuerdas de ellos, tenían 2 hijos, un par de cuates, ¿verdad? Pero el problema de ellos fue el favoritismo. Fue el hecho de la preferencia de uno por otro, ¿verdad? Rebeca con Jacob y Isaac con Esaú, ¿verdad? Y esta parte es un problema, el tener una preferencia. Tú y yo necesitamos cuidar el corazón de nuestros hijos, haciéndoles saber que ambos tienen la misma cantidad de amor que necesitan para cada uno de ellos. No hay uno más predilecto que otro, pero a veces nuestro corazón se hace voltear hacia quien va caminando y quien te ha agarrado la onda para obedecer. Y cometemos ese error porque no nada más uno tiene que obedecer, ambos tienen que caminar en el mismo sentido. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene sus decisiones, pero cada uno necesita tener los mismos valores que estableciste en casa. ¿Sí me doy a entender? Número 2, David. David fue un gran rey. Un hombre conforme al corazón de Dios. David adoraba a Dios en todo sentido y en todo momento, pero cuando se trataba de educar a sus hijos, no era el mejor rey que pudiera haber en Israel. No era el mejor hombre que había buscado el corazón de Dios para educar a sus hijos. Y cuando vino la parte de Amnón y Tamar, donde Amnón viola a Tamar y la toma a la fuerza, y entonces viene Absalón, y Absalón viene y le dice: oye papá, pasó esta situación, necesitas corregir esta situación, y David no hace caso, y entonces hiere el corazón de Absalón y se desata una historia horrible donde Absalón empieza a querer tomar el trono por la fuerza y empieza a generar una conspiración en contra de su padre.
Porque David no supo corregir las cosas en el momento correcto. Que en el momento que las quiso corregir fue demasiado tarde. Y entonces Absalón comenzó a hacer un montón de cosas en la terraza del palacio donde había cometido el pecado su padre. No corregir cosas a tiempo generan una conspiración en tu contra que tarde o temprano te destruye. No corregir cosas a tiempo, no dar preferencia a uno que a otro, genera una conspiración en tu contra que tarde o temprano va a terminar destruyendo el vínculo familiar. Pero por eso tenemos al Señor Jesucristo que nos enseña y a nuestro Padre Celestial que nos ama. Número 3, Elí. Elí no supo corregir la vida de sus hijos. ¿Se acuerdan de Elí? Este hombre que era sacerdote, el cual tuvo que venir Samuel para poder ayudarle en medio del templo, ¿verdad? El sacerdote Samuel, aquí está, bienvenido hijo, ¿verdad? Pero Elí no corrigió el corazón de sus hijos y sus hijos hacían lo que se le pegaba la gana en el templo. Se acostaban con las doncellas, las mujeres que adornaban el templo, que servían en el templo, abusaban de las ofrendas, abusaban de todos, de toda la iglesia abusaban. Y es importante que a pesar de que le dijeron que había estas situaciones en el corazón de sus hijos, Elí nunca los corrigió. Tal manera que sus hijos murieron degollados y Elí se quebró la clavícula cuando supo, las cervicales cuando supo que sus hijos habían muerto. Entonces Proverbios 13:24, fíjate lo que dice. Ya se me acabó el tiempo. Proverbios 13:24. ¿Estás aprendiendo? Proverbios 13:24. ¿Puedes venir, Kibey, por favor? Y dice, Proverbios 13:24, dice, quienes no emplean la vara de disciplina, ¿qué dice ahí? Quienes no emplean la vara de disciplina, ¿qué dice ahí? Odian a sus hijos. ¿Y cuántos de aquí odian a sus hijos? ¿Odian a sus hijos? No sean así. Mejor corríjalo para que no lo odie. Y dice, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se preocupan? Lo suficiente para disciplinarlos. Esto es bien importante y a veces como hijos no nos gusta porque dirán, ¿por qué? Porque tu carnita tiene que morir, papacito, para que tú seas mejor, porque Dios te quiere que seas una generación mejor, para que cuando tú eduques a tus hijos no digan, para que no sufran lo que yo sufrí, no, sino para que ellos puedas decir, para que ellos aprendan lo que yo aprendí de haber sido corregido. Porque hoy tenemos una generación que no quiere ser corregida porque no quieren que vivan lo que nosotros vivimos, el sufrimiento y los traumas que hemos vivido, y es un error. Por eso está lleno de ideologías y pensamientos que son más fuertes que los valores y principios que fueron enseñados por la familia y la palabra de Dios. Y es una tristeza. Y es una tristeza. Porque hoy pesa más lo que piensa un niño o lo que piensa un joven que lo que puede pensar el padre. Y esto no puede ser así. Número 4, un buen padre da seguridad a sus hijos. ¿Qué tipo de seguridad le estás dando? No estamos hablando de economía. Los hijos perciben la seguridad aunque seas estricto. Aunque seas estricto, ellos conocen y dan seguridad, pero a veces hay momentos donde somos tan estrictos que no les hace sentirse seguros. Somos estrictos, pero no enseñamos el por qué son las cosas. Y cuando no enseñamos, entonces no hay seguridad de decir, ok, me aguanto y aquí estoy y le voy a dar porque eso me produce seguridad. ¿Para cuántos de ustedes sus papás fueron estrictos? Ok, gracias a Dios, Señor, gracias por liberar mi corazón. Pero en medio de todo esto es importante, hay cosas que afectan la seguridad de nuestros hijos. Número 1, la incongruencia en nuestras palabras con nuestros hechos. A veces decimos, sí, vamos a hacer esto y terminamos haciendo todo lo contrario. Decir, y entonces, pues no que había que perdonar, pues no que había que amar. La falta de congruencia en nuestra vida, la coherencia. Número 2, el no enseñarles a ser fuertes y a levantarse por encima del dolor.
A veces queremos evitarles el dolor y eso no les genera seguridad. Ellos tienen que pasar el dolor, pero necesitamos hacerles saber cómo pasar por encima del dolor, en quién tienen que confiar. Número 3, el no ponerles límites. Es que para que no sufran lo que uno sufrió, hay que darles y hay que darles. ¿Y cuándo has visto un momento de gratitud más que el día que le entregaste las cosas que tanto anhelaba su corazón? Y fue la última vez, y fue la última vez que agarró lo que le regalaste, y después de eso jamás lo volvió a agarrar y jamás te volvió a agradecer por las cosas que tiene ahí en su cuarto amontonadas, porque no hay límites. Los límites vale decir no. Voy a hacer esto, no creo que sea sabio. ¿Cómo no va a ser sabio? Si es la mejor idea, yo creo que no. Puedes hacerlo, pero yo considero que no. O sea, mejor si es alguien ya mayor, alguien mayor de edad, y que escuche tu consejo, pero también tiene que haber límites. Voy a decir por qué. Porque en los límites hay madurez, en los límites hay seguridad, en los límites hay un respaldo de saber que si algo sale mal, papá o mamá me va a enseñar y me va a ayudar a cómo salir y sobresalir de en medio de eso. ¿Estamos? Número 4, dejarlos hacer lo que quieran sin importar la edad. Eso no produce seguridad en tus hijos. Y número 5, cerrar el corazón para escucharlos. Muchas veces quieren venir a decir y a platicar algunas cosas, y en ocasiones he cometido el error de decir, ¿qué quieres? No, pues ya nada. O a veces yo me tocaba ir, oye, necesito hacer esto y ¿como para qué? Pues como para pasar. No, tú no necesitas eso, ve a hacer otra cosa y ve a hacer. Y entonces cerramos el corazón para escuchar el corazón de nuestros hijos, y eso no produce seguridad en ellos, de tal manera que están buscando qué oídos les escuchen, y entonces esos oídos que escucharon buscan seducir sus vidas para atraparlos y traerlos a Egipto esclavos. ¿Me estoy dando a entender? Y eso es importante. Número 5 y último, un buen padre prepara a sus hijos para volar. Un buen padre prepara a sus hijos para volar. Salmo 127, versículo 4, habla de esta parte donde tus hijos son como flechas. ¿Son como qué? Son como flechas en manos del guerrero. Y tú y yo necesitamos tener esta capacidad para hacerlos volar y que peguen en el blanco. Y esto es bien importante. Bienaventurado el padre que sabe cuándo soltar a sus hijos. Bienaventurado el padre que sabe cuándo soltar a sus hijos. Porque puedes tener tensión, y en momentos de tensión la flecha puede quebrarse. ¿Puede qué? Pero sabe dar la tensión necesaria, la firmeza necesaria para que cuando ellos vuelen, a pesar de los vientos fuertes que pueden venir sobre la flecha, su dirección nunca cambie y sean certeros en todo lo que hagan. Esta mañana el Señor nos enseña a ser edificados para ser buenos padres. Y hoy, todo aquello que fue incorrecto en nosotros, el Señor nos va a ayudar a que se vuelva correcto. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y empieces a orar ahí y le digas, Señor, ayúdanos a ser buenos padres. Señor, o buenos abuelos. Tal vez hemos terminado la etapa de criar, pero ahora tenemos unas generaciones que estamos llevando como abuelos, y es otra etapa donde también tienen que haber límites y donde hay un respeto hacia los nuevos padres, y enseñar el valor de respetar las decisiones de los padres, que eso también es muy importante. Así que comienza a orar y dile, Señor, ayúdanos a ser buenos padres. Ayúdanos a ser los padres que esta sociedad necesita. Señor, que podamos crear identidad y una seguridad en nuestros hijos como nada más en esta tierra. Que no haya nada, Señor, que estorbe en medio de nuestra vida, que pueda afectar la integridad de nuestros hijos. Señor, aquí estamos para ti. Nos presentamos delante de ti, Señor, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, y lo único que
pedimos es: Señor, capacítanos. Abre tu boca ahí, varón, empieza a decirle: Señor, capacítame, dame el carácter que necesito, pero no el carácter de mis antepasados. Dame el carácter de Cristo, que me pueda ayudar a edificar la vida de mis hijos con amor, con respeto, con valor, con seguridad, con identidad. Señor, en el nombre de Jesús, que nadie robe la identidad que tú has puesto en nosotros, que nadie robe en ellos la identidad, Señor, que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor, y que puedan permanecer firmes hasta el final de sus días, y que aunque no estemos ni su padre ni su madre, Señor, que ellos sepan que con todo ello tú les recogerás y tú les ayudarás en medio de cada prueba y circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, y hoy perdonamos. Y si hay algo que tú sientes aún en contra de tu papá, por las cosas en cómo viviste, y aún estás replicando algunas cosas que por esa razón también te ha costado trabajo el hecho de poder criar correctamente a tus hijos, empieza a decir: hoy perdono la vida de mi padre, hoy perdono las ofensas que recibí de mi padre, hoy perdono la falta de escuchar mi corazón a través de mi padre. En el nombre de Jesús, hoy perdono todo aquello que me ha ofendido, que me ha lastimado, que me ha marcado para toda la vida. Y hoy pido, Señor, que restaures mi vida para yo poder restaurar el corazón de mis hijos, y que mis hijos puedan servirte y amarte por encima de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana, y damos gracias por tu verdad y tu amor sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos: amén y amén. Amén. No hay mejor ejemplo que el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Que el Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude en estos días a ser buenos padres. Amén. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.